Listo. Aquí está. Ok, perfecto. Sí, sí se está viendo, ¿verdad? Sí, ya. Excelente. Entonces, en nuestro curso de gestión de almacenes e inventarios, nos toca ver los costos de inventarios y el índice de rotación. Vamos con estos conceptos fundamentales. ¿Qué es el inventario? Es el conjunto de bienes o materiales que una empresa posee en un momento determinado y que forman parte de su ciclo operativo. Es un elemento clave en la gestión de almacenes y en la cadena de suministro. Ya en la primera clase, yo les decía algo importante, incluso les decía que el almacén no puede ser un lugar donde todo el mundo entra, tiene que ser un lugar para, para ciertas personas nada más, para personal de almacén, si quieren. O sea, hay que restringir el almacén a las personas que trabajan ahí. ¿Y por qué? Porque el almacén lo que guarda es el inventario. Y el inventario, les decía, es el dinero, es la plata de la empresa. El almacén es como el banco de la empresa, ahí guarda todos los bienes en los que ha invertido la empresa. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que el inventario es el conjunto de bienes o materiales, es porque es el conjunto de cosas en que la empresa ha puesto plata para poder ser parte del ciclo operativo, ya sea para vender esas cosas o para utilizarlas en los procesos de producción. ¿Okay? Ese es el inventario. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión de inventarios? Bueno, una correcta gestión permite reducir los costos asociados al almacenamiento y manejo de productos. Eso era algo que, es más, lo vengo repitiendo de las últimas dos clases, reducir costos operativos o costos asociados al almacenamiento, asegurar la disponibilidad de productos para atender la demanda que se tiene, evitar el exceso de stock que genera obsolescencia o pérdidas, y optimizar la planificación de compras y producción. O sea, si yo estoy gestionando bien el inventario que tengo, lo primero es gestionar bien, es tener la información correcta para el resto de áreas. Si yo tengo la información correcta para el resto de áreas, se va a optimizar la planificación de las compras y la planificación de la producción. ¿Por qué? Porque si yo les digo, oye, tengo esta cantidad y en verdad no tengo eso y tengo más, entonces probablemente la gente de compras está pensando que tiene que comprar más de lo que necesita o la gente de producción producir más de lo que necesita. Y si tengo menos de lo que les dije, entonces ellos no han planificado ni comprar todo lo que necesitan ni producir todo lo que necesitan. Entonces, lo primero de la gestión de inventarios es lo que yo tengo en sistema, es lo que tengo en mis almacenes, en físico. ¿Okay? Así puedo optimizar la planificación de compras y de producción. ¿Okay? ¿Reduzco costos asociados al almacenamiento y al manejo de productos? Sí, porque si lo hago correctamente, no pierdo productos, no rompo productos, no malogro productos, y si roto bien, no dejo que los productos se malogren en el almacén. ¿Ok? Y asegurar la disponibilidad de los productos para atender la demanda es saber dónde están mis productos para que cuando tenga pedidos, poder atenderlos. ¿Ok? Y créanme, yo he estado, yo soy gerente de operación de una empresa que el primer día que llegué, el primer día se estaba quejando conmigo ya la gente del área comercial porque no se le despachó a un cliente un producto que supuestamente se tenía. Y la respuesta de la persona encargada fue, no lo encontré, no sé dónde estaba. Estas cosas pasan, y eso quiere decir que esto no era eficiente, y la importancia de la gestión de inventarios va en ese sentido, asegurar esa disponibilidad de productos para atender la demanda y evitar el exceso de stock que genera obsolescencia o pérdidas. Si nosotros damos una buena información de stock, probablemente evitemos esto. Ahora, los niveles de inventario normalmente no los planifica el jefe del almacén, los planifica otra persona, ya sea en el área de planeamiento, en el área, las empresas que tienen una área grande de planeamiento es el programador maestro o el planner de suministro o el planner de cadena de suministro, es el que planifica
cuánto inventario tiene que haber, ya sea de producto terminado y de ahí se va haciendo lo demás. No necesariamente lo planifica el de almacenes o el gerente de logística. ¿Ves? No necesariamente el jefe del almacén planifica el inventario que debe tener, ¿ok? Pero habiendo dicho esto, hay que entender que ya que el inventario es dinero, tener el stock correcto implica tener invertida la cantidad de dinero correcta. ¿Qué pasa si tengo más? Todo el mundo va a querer más. Los que han trabajado en almacenes o trabajan en almacenes saben que el área comercial siempre pide que haya más producto en stock. Siempre. ¿Por qué? Porque así se asegura de que lo que vayan a vender esté en inventario, esté en stock, ¿no? Esa es la manera de asegurarse, que haya un montón y de todo, para así yo poder vender cualquier cosa en cualquier momento, porque va a haber inventario. Pero no es bueno tener demasiado inventario, no es bueno tener demasiado stock. Hay algo que se llama el stock de seguridad, que eso lo vamos a ver, se lo puedo explicar más adelante. Lo que sí se puede tener es stock de seguridad. Eso sí se puede tener. Pero tener stock de seguridad implica tener un porcentaje de inventario o un pequeño inventario para cubrir ciertas cosas, no para cubrir todo. Eso lo vamos a ver más adelante. No, lo vamos a ver ahorita. En los tipos de inventario tengo inventario de materia prima, que son los materiales que van a ser transformados en producto terminado. El inventario de producto en proceso, que son los que están en etapa de fabricación, de los que ya les he hablado. El inventario del producto terminado, que son los listos para venta o distribución. Y tenemos el inventario de seguridad. De eso les voy a hablar un poquito más, que es el stock adicional para cubrir imprevistos en la demanda o imprevistos en el suministro. ¿Ok? No son para cubrir ineficiencias. ¿Ok? No son para cubrir ineficiencias, son para cubrir imprevistos. Y tenemos el inventario en tránsito. ¿Qué es el inventario en tránsito? Es el producto que está en proceso de traslado entre ubicaciones. ¿Exactamente qué es? Yo les contaba que trabajaba en la empresa San Fernando y en una primera etapa yo era el que planificaba todo, planificaba el inventario también de producto terminado y trabajaba en la planta de embutidos. ¿Ok? Cuando de la planta de embutidos despachaban hacia el centro de distribución, todo ese producto desde que se subió en el carro y desde que tiene una guía de traslado es un inventario que está en tránsito. Está yendo hacia otro almacén de la misma empresa. No está en el almacén en el que estaba porque ya le hicimos la salida, ¿ok? Y tampoco está en el almacén al que va a llegar porque todavía no llega y no se le hacen ingresos. Ese es un inventario en tránsito. Es distinto, es distinto al inventario o a los productos que yo ya subí en mi vehículo para llevarle al cliente, ¿ok? Si yo le estoy llevando un producto al cliente, desde el punto de vista mío, de mi empresa, eso ya no es un inventario en tránsito porque ya no es mi inventario, es inventario del cliente. Desde que yo le hago la factura y le hago la salida de mi almacén, es inventario del cliente al que le estoy llevando el producto. Para el cliente sí puede ser un inventario en tránsito porque es algo que ya compró y que va a recibir, ¿ok? Y que todavía no está en sus almacenes, pero va a recibir, ¿ok? Y el inventario obsoleto es aquel producto que no se movió por un largo tiempo y que probablemente ya no se pueda mover porque venció. ¿Qué les iba a decir del stock de seguridad? Y en la última clase tengo planeado hacer un pequeño ejercicio para ver cómo medimos los días de inventario que queremos tener, una manera de medirlos y una manera de saber qué stock de seguridad podemos tener. ¿Ok? Pero el inventario de seguridad es para cubrir imprevistos. Entonces, ¿qué significa cubrir imprevistos? Si yo tengo un pronóstico de demanda, ¿ok? Si yo tengo un pronóstico de demanda, cubrir imprevistos es, de pronto vino un pedido grande que no teníamos pensado, pero lo atendemos con este inventario, ¿ok? ¿Cuándo esto deja de ser imprevisto? Cuando me pasa todos los meses.
Si me pasa todos los meses, yo estoy teniendo un inventario de seguridad que está cubriendo una ineficiencia en el planeamiento, una ineficiencia en el planeamiento de ventas. ¿Ok? Otra vez les digo, normalmente el que maneja el almacén no es el que planifica el inventario de seguridad, pero se los digo como concepto. El inventario de seguridad está para cubrir imprevistos. Si de pronto veo que tengo imprevistos todos los meses, eso ya no son imprevistos. ¿Ok? Esos son ineficiencias. Y no solo es en la venta, también es en la operación, también pasa en el suministro. En pandemia, sobre todo en los años 2021 y principio de 2022, había un gran problema en las importaciones. Y las empresas que vivían de las importaciones sufrían esto mucho. ¿Qué pasaba? Había escasez de contenedores, y esta escasez yo siempre la pongo así en comillas, porque yo creo que hasta incluso en algún momento fue creada por las mismas navieras. ¿Qué pasaba? Que los precios del transporte en contenedor marítimo subieron muchísimo. Subieron más todavía cuando, no sé si les llegó la noticia, encalló un barco en el canal de Suez y tapó esa vía. Y eso hacía que los contenedores que tienen que rotar por todas partes no rotaran y habían pocos contenedores. Entonces había muchos problemas con las rutas y los contenedores. ¿Y por qué habían problemas con los contenedores y con las rutas? Porque a veces los barcos llegaban a un puerto. Yo me recuerdo que en esa época traía productos de India y tenían varias rutas para llegar al Callao, a Perú. Podían ir por Corea, podían ir por Europa. Pero ¿cuál era el problema? Que si ya demoraba 2 meses ese tránsito, a veces llegaban a un puerto y el puerto, en ese momento en el puerto, había estaban haciendo un cierre y toda la ciudad estaba en su casa, había una cuarentena, se me olvidó la palabra. Habían cuarentenas y los barcos se quedaban ahí porque no podían bajar los contenedores. Entonces todo demoraba. Y por eso era lo que causaba al principio esta escasez de contenedores. Los precios subían, la gente se mataba por lograr espacio, lograr un contenedor y espacio en un buque. Eso hacía que los precios suban más y los proveedores no podían asegurar los espacios en los buques. En esa época nosotros incrementamos muchísimo el inventario de seguridad porque habían imprevistos en el suministro, porque en verdad no se sabía qué podía pasar. Mi proveedor en India tenía el producto, lo que no tenía era cómo mandarlo. Y entonces ni bien pudimos, nos trajimos un contenedor más para tener un inventario de seguridad de estos productos porque había una cuestión de imprevistos en la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces, cuando estas cosas pasan, sí necesitas un inventario de seguridad. Cuando estás viendo que de pronto, otra vez del lado de la demanda, se está vendiendo más, y de pronto se está abriendo más mercados, llega un momento en que sí, pues es imprevisto si tienes que cubrir un poco más, hasta que llega el momento en que los que pronostican la demanda ya lo asumen, dicen, oye, no, ya hemos llegado a la ola del crecimiento que tenemos y de acá se va a vender de esta manera y se hace el ajuste. Entonces, cuando hay imprevistos, se puede hacer un ajuste y entonces tu inventario de seguridad que subió durante un momento quizá pueda bajar. ¿Ok? Pero cuando estos ajustes nunca se hacen, cuando no hay algo que en verdad sepas que es una coyuntura, ya no son imprevistos, son ineficiencias. Y claro, el inventario de seguridad al final te ayuda a cubrir las ineficiencias para atender a los clientes, pero ya ese costo sí es demasiado alto. El costo de la ineficiencia es demasiado alto. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? Porque creo que los he podido marear mucho, o más bien he estado claro. ¿Tienen alguna consulta? A ver, déjenme leer el chat un momento. A ver, Raúl me ponía, planificación de producción envía la cantidad de productos a elaborar, luego se realiza la exposición de materias primas para calcular la compra. Sí, pero este planificador de producción no solo te está planificando la producción, o bueno, él sí, él solo te planifica. Lo que pasa es que dependiendo la empresa y los rangos que se tienen, no, lo que había, al menos en las empresas que yo trabajaba, era un programador maestro. Yo he sido programador maestro. Este programador maestro te decía qué cantidades había que producir al día y además planificaba el inventario de producto final.
con estas cantidades de producción que se iba a hacer al día. ¿Qué hacía el programador de producción? Decían, oye, todos estos productos tengo que hacer en el día, y decía, ya, estos productos los vamos a hacer en este turno, este lo voy a hacer después, en el mismo día, para tener menos espacio de paradas de máquinas y otras cosas. Él ya planificaba las órdenes de producción que iba a saltar, en qué momento las iba a soltar, se adelantaba la producción probablemente del siguiente día y hacía un cambio y lo coordinaba con este programador maestro. Pero el programador maestro lo que estaba planificando no solo era qué cosas se iban a producir, sino que qué inventario ibas a tener. Y de ahí, de ese inventario de este producto terminado que ibas a tener, venía con la programación de la producción la explosión de materiales. Con la explosión de materiales sale la materia prima que necesitas. Y ahí los compradores, la materia prima y los insumos y los empaques, los compradores y los que se encargan de ver las materias primas empiezan a planificar también cuánto inventario de seguridad van a tener de estos materiales y de estas materias primas. ¿Okay? Y siempre pensando, los compradores pensando en dos cosas, en que les pueden pedir más si sube la demanda y pensando en también si pueden tener algún problema de suministro con sus proveedores. Pero otra vez, todo se basa en imprevistos, ¿ok? En imprevistos. Tienen esa figura parecida en el sobreconsumo, sí, pues, pero todo se basa en imprevistos. Si yo como planificador de compras me paro equivocando, mi sistema me falla o tengo un Excel de 15 hojas que a veces se traba, tengo una fórmula mal y siempre me pasa todo mal y entonces empiezo a elevar el inventario por si acaso, eso ya es una ineficiencia. Entonces, simplemente por concepto, por eso les digo, por una cuestión de concepto, porque a veces el que trabaja en almacén no planifica estas cosas, pero por una cuestión de concepto, eso ténganlo claro. ¿Es bueno tener un inventario de seguridad? Sí, hay empresas que trabajan con el justo a tiempo. Toyota trabajaba con justo a tiempo, no tenía inventario de seguridad hasta que hubo una escasez de chips y entonces cambiaron el just in time, el justo a tiempo, por el just in case, que es más traducido como un mejor por si acaso, ¿no? Un poquito de inventario por si acaso, porque hay cosas que pueden pasar que escapan por completo de su control, ¿ok? El planificador no le atina mucho, le echa la culpa a Walmart, que es una cadena que pide a veces poco o a veces mucho. Es que, a ver, algo que siempre va a pasar es que le vamos a echar culpa a todo el mundo, ¿ya? Y yo planificaba toda la oferta. Y yo conversaba mucho con el planificador, con el que planificaba la demanda, con el administrador de la demanda. Y él se enojaba porque él decía, oye, pero la gente de planta siempre dice que la demanda ha cambiado, la demanda ha cambiado. No ha cambiado. Y una vez él hizo todo un cálculo de lo que había pronosticado meses atrás y lo que se estaba vendiendo, y se dio cuenta que no habían cambios sustanciales. Y eso pasaba. No habían tantos cambios sustanciales. Y lo que yo ya le había dicho a otra persona que revisa tus fórmulas y todo era eso. Pero claro, cuando de tanto quejarse ella, él habló con el gerente de ventas y le demostró que no había cambios, ahí sí a esta chica le hicieron revisar todo y creo que al final renunció. Pero bueno, pasa eso. Hay que tener cuidado con las ineficiencias. Y antes de echar culpas, ya esto es como consejo, yo he trabajado mucho tiempo en operaciones y debo haber sido la única persona que no se pelea con el área comercial. Antes de echar culpas, revisemos qué podemos hacer mejor, ¿ok? Y si queremos que alguien mejore algo en otra área, especialmente en el área comercial, como les decía en alguna clase, no hay que explicarlo desde nuestro punto de vista. Oye, esto lo tienes que hacer mejor porque si no me lleno de inventario y no sé qué hacer. No, hay que explicarlo desde el lado de la mejora para ellos y la mejora para la empresa. Si planificas mejor, los almacenes no van a estar tan llenos, se va a invertir menos plata y voy a poder despachar más rápido. Pero si no, el despacho va a tener que ser lento porque no me dejase otro. ¿Okay? Pero bueno, qué bueno que está todo claro, qué bueno que está perfecto. Se entendió porque en otras clases me han preguntado mucho sobre el inventario en tránsito. ¿Se entiende qué es exactamente el inventario en tránsito? Sí, excelente. ¿Es mejor tener un inventario de seguridad si evitamos las pérdidas de ventas? Sí, es bueno tener un inventario de seguridad, yo no digo que no, pero hay que ver bien cuánto de inventario de seguridad vas a tener.
¿ok? Una buena manera es analizar, fuera de la proyección de la demanda, cuánto ha variado las ventas, cómo varían, y tratar de hacer un pequeño análisis estadístico y decir, ok, voy a tener tantas desviaciones estándar y cubrir eso. Esa es una manera, ¿ok? Y también puede hacerse hacia el lado de suministro. O sea, no es que tener inventario de seguridad sea malo, de hecho es bueno. Lo que es malo es que por tener inventario de seguridad tengas el doble del inventario que dice tu pronóstico que debes tener. Ya eso es demasiado, ¿no? A eso me refiero. Si tienes el doble, es porque lo que estás cubriendo son ineficiencias. Pues tengo el doble porque acá puede pasar cualquier cosa. Eso es ineficiencias. Lo necesitas, sí, para no perder ventas, pero lo que más necesitas es empezar a ser eficientes en varias áreas para que ese inventario baje. ¿Okay? ¿Salta el área de finanzas? Claro que salta el área de finanzas. Bueno, el área de finanzas siempre salta. No esperen un área de finanzas que nunca salta. Siempre va a saltar. Pero cuando tienes buenos números para explicarles, se quedan tranquilos. Pero cuando estás comprando a la de Dios, ahí no se van a quedar tranquilos para nada, ¿no? Continúo entonces, chicos, continúo. Ahora vamos a algo que es un poquito más pesadito, ¿ok? Que es los métodos de valoración de inventarios. Ojo que los nombres que van a ver acá son en algo parecidos a los métodos de gestionar el inventario, ¿ok? Son muy parecidos los nombres, de hecho son los mismos nombres, se refieren a lo mismo, pero estamos hablando de enfoques distintos. Hoy les voy a hablar de la valoración del inventario, del costo del inventario. Y el martes les voy a hablar acerca de los movimientos de inventario. ¿Ok? Desde acá, esta parte la vamos a ver desde el lado del costo. ¿Tiene que ver con los movimientos? Sí, pero lo que estamos viendo es la manera de costear. ¿Ok? Pues, ¿qué tenemos como métodos de valoración de inventario? El primero y el segundo, los dos son muy conocidos. PEPS, primero en entrar, primero en salir, también conocido como FIFO, First In, First Out. ¿Ok? El primero que entra es el primero que sale. Los primeros productos que ingresan al almacén son los primeros en salir. Se utilizan para productos perecederos o de rápida rotación. ¿Por qué es importante esto en la valoración de inventarios? Porque si el producto que compré hoy tiene un costo de, por decir algo, 5, y el producto que compro mañana de pronto subió y tiene costo 6, ¿ok? Tengo en mi inventario un lote que cuesta 5 y un lote que cuesta 6. Y cuando yo empiece a despachar, primero tengo que despachar el que costó 5 y me quedo con un inventario que costó 6. Los costos ahí varían, ¿ok? ¿Qué pasa con el WEBS? Último en entrar, primero en salir. También conocido como LIFO por sus siglas en inglés, Last In, First Out. ¿Ok? Se venden primero los productos más recientes y se pueden usar en entornos inflacionarios. Desde ya les digo, yo les voy a explicar cómo es este método de costeo, pero es un método que está prohibido en Perú y, si no me equivoco, en todos los países de Latinoamérica. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Igual que el primero tiene la misma lógica. Si yo compré un producto hoy a 5 y de pronto subió y mañana lo compro a 6, tengo en mi inventario 2 lotes, uno que cuesta 5 y uno que cuesta 6. Pero cuando empiezo a despachar, ya no despacho el de 5, despacho el último que entró, el de 6. ¿Ok? Y al despachar el de 6, en mi inventario me quedan productos que costaban 5. En el PEPS me quedaban productos que costaban 6. En el WEBS me quedan productos que costaban 5. ¿Ok? Y el costo promedio ponderado. Se obtiene un costo promedio de los productos en existencia. En el costo promedio ponderado, ahí sí, no me importa quién entró primero y quién entró después. ¿Ok? Compro un lote a 5. Ayer o hoy, compré un lote a 5. Mañana compro un lote a 6. ¿Ok? En ese momento ya no es que tenga en mi inventario un lote de 5 y un lote de 6. Tengo 2 lotes que cuestan 5.5, que cuestan el promedio. ¿Ok? Y cuando empiezo a despachar, despacho productos que cuestan 5.5 y me quedan en el inventario productos que cuestan 5.5.
Y cada vez que ingreso algo, promedio la cantidad que está ingresando y el costo con lo que tenía en el inventario y saco un nuevo costo. A diferencia de los primeros, cada lote que entra mantiene su costo hasta que sale, lo que hace difícil costear. En el costo promedio ponderado, cada vez que entra algo, se promedia con lo que había y se obtiene un costo distinto y ese costo es para todos los lotes. ¿Okay? Sin importar cuál saco primero, cuál saco después, ese costo es para todos los lotes. ¿Okay? Hace algunas clases yo les decía, tengan cuidado en sus ingresos de almacén y si se equivocan e ingresan algo en otro código, no vayan a hacer simplemente una salida y ya está, sino mejor hablen con contabilidad para que se anule ese movimiento. ¿Por qué? Porque lo que les estoy enseñando es que cuando ustedes ingresan algo, los costos de todo lo que puede estar en el almacén y el costo del inventario varía, cambia. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos como costos de inventario? Antes de continuar con esto, ¿se entendió? ¿Sí estuvo claro? Si tienen alguna consulta, vamos a ver un pequeño ejercicio para que se entienda mejor, pero hasta ahora, ¿como que se entiende? ¿Sí? Ok, gracias chicos. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué costos de inventario tenemos? Tenemos costos de adquisición, que es el precio de compra del producto. ¿Ok? Si quieren, visto desde el almacén, el costo al que el producto me llega comprado. ¿Okay? Los costos de mantenimiento son los gastos por almacenamiento, por seguro, por depreciación, alquiler del almacén, todo eso. El costo de mantener mi inventario dentro del almacén. ¿Ok? No es el costo de mantener el montacargas, no se refiere a eso, se refiere dentro del inventario. Es el costo de mantener el inventario en el almacén. El costo de ruptura de stock, pérdidas asociadas a la falta de productos cuando hay demanda, digamos que es como el lucro cesante, ¿no? Es aquello que me cuesta no haber vendido. Y recuerden que si de pronto me hicieron un pedido de algo que costaba 10 y no tenía en inventario, no es que dejé de vender 10, probablemente dejes de vender mucho más porque hay una consecuencia por no tener producto. ¿Ok? Entonces, ese es el costo de ruptura del inventario. Y el costo de obsolescencia es la pérdida de valor por el producto que se me vence. ¿Ok? Otra vez, cuando a mí se me vence un producto y lo tengo que sacar utilizando la destrucción de productos y de manera notarial, lo que estoy haciendo es sacar el valor de ese inventario que se venció de mi almacén y de mi contabilidad. ¿Ok? Pero hay que pensar un poquito más allá. Si yo tenía un producto que me costaba 5 y se venció y lo saco, no es que mi costo de obsolescencia en realidad sea 5. Claro, eso es lo que me está costando, porque eso es lo que tenía como dinero en el almacén y que ya no tengo. Pero eso era algo que tenía que vender y lo iba a vender a más. Entonces ese costo siempre puede ser un poquito mayor. ¿Ok? El último concepto es el índice de rotación. El índice de rotación, chicos, eh, siempre lo van a encontrar como si fuera un KPI de almacenes. Tiene que ver con almacenes porque es un índice de rotación de lo que tengo en almacén. Sin embargo, lo que indica no tiene nada que ver con almacenes. ¿Ok? Lo que indica, lo que te da, la información que te da, a almacenes no le sirve. A los que administran el almacén. ¿A quiénes le sirven? A los que administran las ventas, a los que administran la producción, a los que administran las compras, al que planifica los inventarios, puede que sí, pero a la gestión de almacén, no. Pero es algo que normalmente se lo encargan a la gestión de almacén. El índice de rotación mide, ojo a esto, cuántas veces se renueva el inventario en un periodo de tiempo. ¿Ok? Y la fórmula es, la rotación es igual al costo de ventas entre inventario promedio. Las unidades son siempre monetarias. El costo de ventas es en dinero, dólares, soles, lo que quieran. Y el inventario promedio se refiere al costo promedio del inventario. ¿Ok? El inventario promedio, si yo quiero medir la rotación
de inventario en todo el 2024, tomo el inventario inicial al 1 de enero del 2024 y el inventario final al 31 de diciembre. Pero no estoy tomando las unidades, estoy tomando el costo del inventario. El costo del inventario al comienzo, el costo del inventario al final, los sumo y los divido entre dos. La rotación de inventario se puede hacer por producto, por familia de productos, por todos los productos, si quieres juntar todos. Y se hace en una etapa, en un tiempo determinado. Puede ser en un año, puede ser en un mes, puede ser en 6 meses. ¿Okay? Un índice alto indica rápidamente de productos. Un índice alto dice, oye, el producto lo estoy vendiendo varias veces, se renueva varias veces el inventario. Mientras que un índice bajo puede señalar problemas de sobrestock o baja demanda. O sea, no estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está indicando la rotación? Si estoy vendiendo mucho o no estoy vendiendo mucho, o si estoy teniendo demasiado inventario o poco inventario. ¿Ok? Por eso les digo que con la gestión del manejo del almacén, este KPI tiene muy poco que ver, quizá nada. ¿Ok? Sin embargo, es algo que tenemos que entender, el índice de rotación de inventario. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Preguntas, comentarios, algo, ¿no? Vamos a ver un ejercicio, un pequeño ejercicio, ya sea para esclarecer o para marearlos más. Vamos a ver cómo me sale. ¿Ok? Veamos, pues. Este es el ejercicio. Una empresa comercializa laptops. ¿Ok? Y en el mes de marzo realiza las siguientes compras y ventas. Y para efectos del ejercicio, chicos, para efectos del ejercicio, porque esto no siempre pasa, más es difícil que pase. Los precios van a ir variando casi diarios, ¿ok? Para efectos del ejercicio. Entonces, estas son las compras. Compra el 1 de marzo 10 unidades a $500 cada una. El 10 de marzo está comprando 15 unidades a $550 cada una. El 20 de marzo está vendiendo 12 unidades. Todavía no sabe bien cuál es el costo, o sea, a qué costo las está vendiendo, porque depende de cómo lo costeemos. El 25 vuelve a comprar 20 unidades y esta vez a $600, ¿ok? Cada una. Y el 30 de marzo vende 18 unidades y tampoco sabemos a qué costo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto cómo lo vamos a costear, ¿ok? Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si costeo con el método PEPS? Se venden primero los productos más antiguos, ¿ok? Vendo el 20 de marzo 12 unidades. ¿Qué 12 unidades voy a vender? 10 unidades de 500, que fueron las primeras que compré, que están acá, 10 unidades de 500, y luego 2 unidades de 550, ¿ok? Luego 2 unidades, perdón, de 550. Entonces estoy vendiendo 10 unidades a 500, estoy vendiendo $5,000. Y 2 unidades a 550, estoy vendiendo $1,100 más. Mi costo total de venta, o sea, el costo de lo que he vendido, era $6,100. ¿Ok? En la venta del 30 de marzo, ¿qué vendí? 13 unidades que me quedaban de las que compré a 550, que están acá. Como yo había comprado 15 unidades y he vendido, me quedan 13 de 550. ¿Ok? Entonces estoy vendiendo esas 13 de 550 más 5 unidades más de lo que había comprado al final, de 600. ¿Ok? Entonces mi costo de venta total para esas 18 unidades fue $10,150. ¿Y qué me quedaron? Me quedan 15 unidades de las últimas que compré de 600. Me quedan en inventario $9,000. Me quedan 15 unidades que me cuestan $9,000. Nótese aquí que cada lote de compra entró con un costo y se fue con el mismo costo. Y lo que me queda es el costo del último lote que compré, $9,000. ¿Ok? ¿Se entiende el cálculo? No es tan complicado, ¿verdad? Sí se entiende el calculito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias, Renzo.
Gracias por tu apoyo, Renzo. Gracias, Raúl. Perfecto. Hasta aquí estamos más o menos claros. ¿Qué pasa si utilizo el otro método? El método WEBS. Si utilizo este método, se van a vender primero los productos más recientes. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el cálculo de venta. En la venta del 20 de marzo de 12 unidades, las 12 unidades que voy a vender son las de 550, porque había comprado 15 unidades de 550 antes de esa venta. Entonces, como había comprado 15 unidades de 550 antes de esa venta, estas 12 van a ser de $550. ¿Ok? Entonces, mi costo de venta fue $6,600. ¿Ok? Y para la venta del 30, que son 18 unidades, voy a vender todas las que compré al final, porque compré ¿cuántas? 20. De esas 20 vendo 18. ¿Ok? Entonces vendo 18,600. Mi costo de venta fue 10,800. Mi costo de venta es el costo de los productos que vendí. $10,800. ¿Y qué me queda como inventario? Pucha, me quedan 10 unidades de 500, que fue las primeras que compré, que hasta ahora no las saco. 3 unidades de 550 y 2 unidades de 600. Me quedan 15 unidades, igual que en el anterior. Pero mi costo de inventario es $7,850. El costo anterior, ¿cuánto era? 9,000. ¿Ok? Y ahora me queda $7,850. Esto, chicos, es la razón por la que el método WEBS en las contabilidades de las empresas no se permite en el Perú y en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuando suben los precios, y normalmente lo que se espera es que de un día a otro los precios suban, muy poco se espera que bajen, cuando van subiendo los precios con el tiempo, si yo costeo de manera WEBS, lo que estoy haciendo es que mi costo de venta final, mi costo de venta sea mayor y mi costo de inventario menor. Y cuando mi costo de venta es mayor, lo que estoy diciéndole al ente al que le pago impuestos es, he ganado menos plata porque mi costo es más alto y por lo tanto te pago menos impuestos. Pues por eso no lo permite, ¿ok? Por eso no se permite, porque haría que se paguen menos impuestos, ¿ok? También se entendió, ¿verdad? Se entendió este ejercicio bien. Era incluso más fácil de hacer, más fácil de entender, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, perfecto. Ahora vamos con el tercero, con el costo promedio ponderado, el CPP. Este costo promedio ponderado ya acá como que se ve más complicado, pero no, créanme que es todavía mucho más fácil. Se obtiene un costo promedio después de cada compra, ¿ok? Después del 10 de marzo, el 10 de marzo hice mi segunda compra. Había comprado 10 de 500 y estoy comprando 15 de 550. Todo eso me suba $13,250. Y yo tengo 25 unidades, entonces cada una cuesta ahora 530. O sea, 13,250 entre 25. $530. Ya no que el primer lote cuesta 500 y el segundo lote cuesta 550. No, todo lo que tengo cuesta $530. Entonces, cuando yo vendí 12 laptops a $530, ¿ok? Perdón, cuando vendí 12 laptops las vendí a un costo de $530. Y mi costo de venta fue $6,360. Después del 25 de marzo, ¿qué había pasado? Tuve una compra más. Me quedaban 13 laptops a $530, que era el costo promedio que tenía. Y compré 20 a 600. Todo me sale 19,290. Y tengo 33 unidades. Divido ese 19,290 entre las 33 unidades. Y resulta que ahora tengo 33 unidades a 585,45. No interesa a cuánto compré la última, a cuánto compré la primera, no. Lo que me interesa es que en el almacén yo tengo 33 laptops que cuestan $585,45. ¿Ok? Y entonces el 30 de marzo que vendí 18 unidades a $585,45. O sea, $10,538. Ese fue mi costo de venta de esa venta. ¿Y cuánto me queda? Me quedan 15 unidades, igual que en los otros métodos.
pero a $585.45. ¿Ok? Ese es mi costo. ¿Ok? Entonces, veamos un consolidado. ¿Ok? En el método PEPS, el inventario final fueron 15 unidades a $600. El costo de ese inventario era $9,000. El costo de venta total, o sea, sumo todas las veces que vendí, y fue $16,250. En el webs me quedaron 10 de 500, 3 de 550, 2 de 600. Me quedaron otra vez 15 unidades. Pero mi costo final del inventario era 7,850. ¿Ok? Y lo que vendí, mi costo de venta es mayor, 17,400. En el costo promedio ponderado no me hago paltas. Tengo 15 unidades al costo de 585.45. ¿Ok? Me queda en total de costo del inventario 8,782 y el costo de ventas fue 16,892. Nótese que el costo promedio ponderado siempre va a caer entre los dos, entre el PEPS y el WEPS. El PEPS como costo de inventario siempre va a ser más alto que el WEPS, o va a tender a ser más alto que el WEPS. El WEPS siempre va a ser más bajo, el CPP va a estar en medio. ¿Por qué no se puede utilizar el WEPS? ¿Por qué los gobiernos no dejan utilizar el WEPS? Porque lo que vas a hacer es decir que tu costo de inventario es menor porque tu costo de ventas es mayor. Y vas a decir que estás ganando menos dinero y que vas a pagar menos impuestos. Entonces, este WEPS no se puede usar para el costeo. ¿Ok? Sí se puede usar el PEPS, sí se puede usar el CPP. ¿Qué recomiendo utilizar el CPP? Imagínense los sistemas que necesitamos para usar un costeo PEPS. Oye, pero si yo utilizo mi almacén primero en entrar, primero en salir, sí, tú puedes gestionar tu inventario como PEPS, ¿ok? Siempre sacarlo primero que entró, pero manejarte el costeo como un costo promedio ponderado. Puedes, si quieres, manejar tu almacén como webs, como último entrar, primero en salir y costear como costo promedio ponderado, ¿ok? Desde ya les digo, hay productos que a veces no tienen lote o que no tienen fecha de vencimiento. Las laptops no van a tener fecha de vencimiento, pero mejor lleven igual un método de rotación. Y de preferencia que sea el primero en entrar, el primero en salir, porque así te aseguras de que ninguna se te quede mucho tiempo en el almacén y que siga rotando. Salvo que tengas la absoluta seguridad de que siempre se va todo lo que tienes y que te puede llegar a faltar producto, podrías hacer el webs o simplemente no fijarte cómo lo rotas. ¿Ok? Pero como costo, utilicen el costo promedio ponderado y se van a dar cuenta, si preguntan a sus empresas, estoy seguro que la gran mayoría utiliza el costo promedio ponderado, muy pocos utilizan PEPS. Los webs se utilizan en escenarios con mucha inflación y aún así dudo que esté permitido en los países. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Quedó claro con el ejercicio como es? Además, a ustedes les van a dar el material, así que ahí siempre lo van a tener, ¿no? Este cuadro me mareó más. ¿Te mareó más el último cuadro? Ah, bueno, pero se va a comprender. ¿En tu época lo conocían como promedio móvil? Sí, también lo conocen como promedio móvil, porque cada vez que ingresas algo, ese promedio se mueve, pero es un costo promedio. Hay gente que lo conoce así nomás, como costo promedio, ¿ok? Pero el concepto sigue siendo el mismo. Entra algo y cuando entra se prorratea, si quieres, o se promedia con lo que ya estaba dentro. Y de esa manera tenemos un solo costo. Y no estamos teniendo varios costos para varios lotes del mismo producto en el almacén. Porque si no, el manejo no solo contable, todo el manejo sería muy complicado si lo hiciéramos de otra manera. ¿Okay? Entonces, no hay consultas. Hasta acá estamos súper bien, ¿verdad? Usamos el FEFO, pero el costo es de promedio. Claro, claro, Raúl, por eso te digo, acá estamos viendo cómo costeamos. El martes que vamos a ver cómo gestionamos y cómo movemos, ahí vamos a ver el ejemplo del FEFO, del primero que vence es el primero que sale, y cómo se costea, ¿ok? De hecho, el FEFO lo tienes que costear como costo promedio, no te va a quedar otro, ¿ok? ¿Alguna consulta más?
¿Alguna consulta, alguna opinión, alguien que nos quiera contar algo? ¿No? Ok. Yo creo que ustedes están enojados conmigo por haber entrado tarde y quieren salir temprano de todas maneras porque es sábado. Disculpen. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Sí, profesor, está entendible. Ok. Perfecto. Entonces, avanzo. Avanzo al siguiente temita, que es el índice de rotación. ¿Ok? Y vamos con un ejemplo de índice de rotación. Una tienda de electrónicos quiere evaluar la eficiencia de su inventario de laptops durante el año 2024. Durante el año 2024, ¿verdad? Durante todo el año. Los datos registrados son los siguientes. Tenemos el costo de venta anual, 120,000, el costo del inventario inicial, 20,000, y el costo del inventario final, 30,000. Entonces se calculen calcular la rotación de inventario. ¿Ok? Entonces, calculemos la rotación de inventario. Primero calculamos cuál es el inventario promedio. Inventario promedio es inventario final más inventario inicial entre dos. Otra vez en monedas, en valores monetarios, en costo. Y eso es 30,000 más 20,000, 50,000 entre 2, 25,000. Entonces ya sé que mi inventario promedio es 25,000. Luego voy a mi fórmula del índice de rotación. El índice de rotación es el costo de venta entre el inventario promedio. 120,000 entre 25,000. Esto es 4.8. Mi índice de rotación es 4.8. Fácil, ¿verdad? Sí, facilito, ¿no? Rol me dice, en la empresa manejamos 200 SKU en materias primas. Es bastante. Pero eso no quiere decir que todo esto se pueda hacer. Pero ahí lo ves. Si manejas 200 SKUs, imagínate si no costearas con costo promedio, sino que en cada uno de esos 200 SKUs tengas que tener el costo de cada lote. Sería una locura. ¿Ok? Chicos, índice de rotación, ¿se entendió? Clarísimo, ¿no? Fácil de calcular, perfecto, sin ningún problema, ¿no? Sí, ya. Sí, se entendió. Perfecto, Renzo, gracias. Entonces les hago una pequeña pregunta. ¿Qué significa ese 4.8? No solo para la conversa, es importante. Eso es lo que yo les pregunto a ustedes, Raúl. ¿Qué significa ese 4.8? Pues lo hemos visto, porque se los he dicho. ¿Qué significa el 4.8? ¿Quién se lanza? ¿Quién quiere lanzarse, responderla? Decir, no es Roche. ¿Es el promedio alimentario? No, no es el promedio alimentario. Es el índice de rotación. 4.8 es el índice de rotación. El inventario promedio lo calculamos, era 25,000. Pero 4.8 es el índice de rotación. Y acuérdense lo que vimos hace unas cuantas láminas. ¿Ok? ¿Qué nos dice el índice de rotación? ¿Qué nos dice el índice de rotación? ¿Por qué les digo que no es un KPI de almacenes? ¿Qué nos dice el índice de rotación? El índice de rotación estaba por acá. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas veces se renueva el inventario en un periodo determinado? ¿Ok? ¿Cuántas veces se renueva el inventario en un periodo determinado? ¿Cuál era el periodo determinado? Era un año, ¿no? Y se mueve 4.8 veces. Significa que en el año, ahí está muy bien Raúl, que los productos se mueven casi 5 veces en el mes, no, en el año, en el año. Eso quiere decir que se ha renovado el inventario casi 5 veces en el año, ¿ok? Casi 5 veces en el año se renovó el inventario. Si lo quieren ver de otra manera, si es casi 5 veces o 4.8 es cada cuánto, casi cada 2 meses y alguito, 2 meses y medio, que es un poquito menos, cada 2 meses y alguito se renueva mi inventario. O sea, mi inventario en promedio, lo que compro no me dura, o me dura 2 meses y medio en almacén, o 2 meses y alguito en almacén. Eso es lo que significa ese 4.8 de rotación en el año. Eso es lo que significa. Ahora, acá viene otra pregunta, ¿y ese es bueno o malo? ¿No? ¿Ese es bueno o malo?
Depende del costo de ventas, es decir, en este caso es anual. Si quiero mensual, debo sacarlo por mes. Sí, si quieres mensual, no es que debas sacarlo por mes, tienes que decir qué mes quieres analizar. Y probablemente como se portó en enero, no se porta como se portó en diciembre. Entonces tú lo tienes anualmente así, un 4.8, 4.8 puede que sea bueno. Pero si lo sacas los últimos 2 meses, seguro te das cuenta que ya no es tan bueno y que tu venta está bajando. Puedes hacer ese análisis, sí. Pero acá la pregunta es, ¿este 4.8 será bueno o será malo? Eso lo define cada industria, ¿ok? Depende de los productos y todo. ¿Ustedes creen que tener un inventario de laptops 2 meses y pico está bien? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, puede que sí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si es 4.8, perdón, si es 4.8, el índice de rotación 4.8 lo que significa es que la tienda ha renovado su inventario de laptops aproximadamente 4.8 veces en el año. Un índice alto, por ejemplo 8, indicaría una rotación alta, lo que es positivo si es que nunca te quedaste sin inventario, ¿ok? El índice de rotación no te va a contar en qué momento te quedaste sin inventario, solo te va a botar un número. Un índice bajo, por ejemplo, menor de 2, significa que, pucha, o sea, no estás vendiendo nada, has comprado y no lo vendes. Hay problemas de sobrestock y baja demanda. En este caso, el 4.8 es un valor aceptable, sí es un valor aceptable, pero la empresa podría analizar si se debe optimizar o no su gestión de inventario. Puede que sea aceptable, tienes 2 meses y medio, pero también tienes que pensarlo que tienes 2 meses y pico, no y medio, 2 meses y pico, 2 meses y algo más, de plata metida en la empresa y que te estás demorando probablemente mucho en vender. Quizá a lo mejor tengas un alto inventario de seguridad que no necesitas. No lo sé. Todo eso puede estar pasando. ¿Ok? Ese es el índice de rotación. Ahora les pregunto, ¿en verdad al que es el jefe del almacén, le ayuda el índice de rotación? Probablemente no. ¿Se lo van a pedir? Sí, y tiene que pedirle los datos a contabilidad de costos y todo para que los pueda mostrar. Pero normalmente el índice de rotación, ¿quién lo muestra? El área de ventas. ¿A quién decir? Al área de ventas, al área de producción, al área de compras, pero sobre todo al área de ventas para saber, oye, ¿por qué estamos así? Al área de planeamiento, porque si el inventario es muy alto, el área de planeamiento tiene que ver qué inventario está planificando y cuál tiene. ¿Ok? Ese es el índice de rotación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta acerca de esto, del índice de rotación? ¿Alguien que quiera mencionar o decir algo acerca del índice de rotación? ¿No? ¿Nadie? A ver, los leo. Espera un momento. Profesor, entonces sería mayor venta, más rotación de inventario. Claro, claro. Mientras tienes mayor venta, va a haber más rotación de inventario. ¿Sí? O si tienes el inventario muy pequeño, también va a haber mayor rotación de inventario. ¿No? O sea, si vemos la fórmula, se la vuelvo a compartir. Si vemos la fórmula, ¿estamos viendo? Sí. Si vemos la fórmula es costo de ventas entre inventario promedio. ¿Ok? Mientras más venda, más venda, más venda, este costo va a ir aumentando, porque esa es toda la venta junta. Y mientras en esta división este número sea mayor, el costo de venta sea mayor, tu índice de rotación va a ser mayor. ¿Qué otra cosa lo hace más grande? Si mi inventario promedio es chico, ¿ok? ¿Y cuándo es mi inventario promedio chico? Cuando vendo mucho o cuando efectivamente solo tengo el inventario que necesito. Y ahí va a ser que el índice de rotación sea más alto, ¿ok? Pues cualquiera de esas dos, que venda mucho o que mantenga poco inventario, va a hacer que mi índice de rotación sea más alto. Raúl me dice, pero en mi caso revisamos de distinta forma. ¿De qué forma revisan? Otra vez, lo que te estoy diciendo es que esto de acá no es un ítem de almacenes, sino más bien de ventas. Pero cuéntame cómo lo hacen en tu caso.
O sea, esto es, el índice de rotación es un KPI conocido, es un KPI estándar, que no quiere decir que no se puedan utilizar otras maneras de medir para las otras, para las diferentes industrias. No, no puedes abrir tu micrófono, Melissa, ¿puedes darles para que puedan abrir micrófono? A ver, inténtalo, Raúl. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo estoy en ambos lados, en dos mundos. Veo tanto despacho como el área de materias primas. Ya, Lo que pasa es que en materias primas, para tener una visibilidad diaria, lo que yo, o lo que hemos hecho, lo que hemos confeccionado es, por ejemplo, todos los SKU lo tenemos en una columna. Vamos viendo todo lo que transferimos a producción por semana, ¿no es cierto?, a los lados, y sacamos un promedio de consumo. ok, De ese promedio de consumo, yo lo saco por día, y ese diario yo le doy un stock de seguridad de 3 días ok. adicionales. Y comienzo a ver cómo va el consumo día a día, para poder tener visibilidad de que si puedo tener un posible quiebre dentro de la semana. Ok, está muy bien. Está muy bien. Eso lo que estás haciendo es hacer seguimiento. Está muy Sí, bien. Y está muy bien. Y los seguimientos se hacen diarios. Es que depende mucho de otra vez, depende de la industria. Cuando yo estaba en San Fernando, en la fábrica de embutidos, yo planificaba todo. O sea, lo que pasara era mi responsabilidad. Hacía seguimientos diarios. Diariamente tenía que ver cuál era el inventario después del despacho, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Y esto era bien complicado. ¿Cómo hacías para tener un inventario si tenías una planta que trabajaba 3 turnos, o sea, nunca paraba, y, y tu inventario lo tenías en la planta y lo tenías en el centro de distribución? Ellos hacían el despacho durante la noche y al principio de la mañana, y tú podías tener el inventario del centro de distribución antes de que le vuelvan a llegar productos a las 7 de la mañana, ¿ok? Y entonces, ¿cómo podía saber yo cuál era el inventario? O sea, cómo hacerle seguimiento al inventario diario. Entonces, lo que hacíamos era, a la gente de la planta le decíamos el último turno, el turno en que entró, le decíamos a ese último turno que empezaba a 11 de la noche, creo, decíamos, dame el inventario una vez que ya se despachó el último vehículo y antes de que entre producto terminado. Porque cuando entre producto terminado, yo lo voy a considerar producto el día siguiente. Entonces me daban un inventario de 11 de la noche, y al inventario de 11 de la noche le sumaba el inventario de 7 de la mañana del CD. ¿Ok? Era la única manera de poder hacer un seguimiento, de saber cuánto inventario tengo versus lo que yo quería tener. Porque el inventario era móvil, el inventario después vuelve a entrar, o sea, durante el día, durante el turno de la noche, la planta te va volviendo a poner producto, pero ya eso corresponde a la producción del día siguiente. Y para hacer ese seguimiento tenía que hacer eso. Tú lo que estás haciendo es encontrar una manera de hacer un seguimiento. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Y lo necesitas hacer diario. Porque si no lo haces diario, no vas a detectar cuando algo se movió que te puede generar un problema después, ¿no? En mi caso, cuando algo se movía, yo hablaba con el del administrador de la demanda y le decía, oye, ha salido más. ¿Será que se te está adelantando un cliente o la venta está subiendo? Y él ahí lo revisaba y podíamos ver si necesitábamos producir más o quizá no. ¿Ok? Pero está muy bien lo que haces. Y acá entiendan algo, yo les enseño, el índice de rotación es un KPI estándar. ¿Ok? Puede que las empresas lo usen como no, pero lo mejor es cuando nosotros utilizamos los propios KPIs según lo que nosotros tenemos en nuestra empresa. Y hacemos los seguimientos y los acomodamos a según cómo lo vemos en la empresa, ¿ok? O cómo hacemos las cosas en la empresa. Por ejemplo, para los que hacen pronóstico de demanda, hay una medida que es un KPI que básicamente lo que mide es que también estás haciendo el pronóstico, ¿ok? Que es la desviación, es saber cuánto se desvía tu pronóstico de la realidad. Se me dio el nombre del KPI,
Pero en una empresa en la que yo trabajaba y yo llevaba la demanda, agarré ese KPI y dije, no, así no, lo vamos a calcular de una manera distinta. Por una empresa importadora, no producía, compraba y vendía, y lo que queríamos era algo que nos dé el mismo peso de desviación si vendes más que si vendes menos, y esta fórmula, que es muy conocida y que es estándar, no hacía eso. Entonces, acomodar los KPIs a tu industria es muy válido, ¿ok? Y en verdad es lo que se debe hacer, acomodarse a la industria. Como les digo, en la última clase les voy a enseñar un ejercicio de cómo hallaba yo el inventario de seguridad para esta empresa importadora. Y lo que hacía primero era hallar días de inventario. Así como tú me has dicho, oye, yo saco un promedio diario y calculo tener para cada día 3 días de inventario, ¿no? Por si acaso. Voy teniendo 3 días de inventario. Ya. Esos 3 días de inventario que tú has calculado, tiene que haber una razón por la que calculaste 3 días de inventario. Entonces, lo que yo les voy a enseñar en la última clase es cómo calculábamos nosotros estos días de inventario. Y si ustedes buscan cálculo de stocks de seguridad en Google, utilicen el ChatGPT, utilicen todo lo que quieran, les va a salir un formulón, ¿no? Háganlo así, metes esto y haces esto y todo esto. Eso les va a salir. Pero es mejor aterrizarlo a algo más tangible, porque las fórmulas pueden decir muchas cosas. Entonces, lo que les voy a enseñar en esa última clase, con este ejercicio es eso, cómo lo hacemos y de manera más tangible y buscando datos estadísticos. Renzo nos dice, es una responsabilidad grande, pero si amas lo que haces, vale la pena, sí. Miren, es verdad, yo he trabajado mucho en operaciones, en planeamiento, he sufrido mucho estrés, he tenido noches muy largas, acostándome a las 3 de la mañana y entrando, yo estoy en Lima, yo vivo en la parte de San Isidro y me tenía que ir a una empresa que estaba en Lurín, que es a las afueras de Lima, y entrar ahí 7:30 y habían una noche al mes que me costaba a las 3 de la mañana porque tenía que presentar el planeamiento de demanda. Y esas cosas las tenemos, ¿ya? Pero a quien les gusta la operación, las cosas son gajes del oficio y sigues, porque además trabajar en operaciones tiene una adrenalina distinta. Yo lo único que les digo es, siendo yo que vive esa adrenalina y que me gusta, hay que también ser empáticos con la otra adrenalina, la adrenalina comercial y con lo que viven ellos. ¿Ok? Si además lo que hace, vale la pena. También trabajé en una empresa como gerente de operaciones y las operaciones todas eran en Asia. Entonces, yo entraba a trabajar a las 9, pero había muchos días donde regresaba a mi casa a 7 de la noche y volví a empezar a trabajar a las 10. Y seguía hasta medianoche o a veces, y me ponía como máximo 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque trabajaba con gente en Asia. Y si no los movía en ese momento y no los hacía chambear en ese momento y no los hacía pensar en ese momento, perdía días. Pero ese trabajo me gustaba mucho, gajes del oficio, ¿no? El tiempo que demora el cliente en entregar el pedido, yo también debo presentar la compra de 2 plantas los jueves. Así pasa. Así pasa, Raúl. La pregunta es si te gusta. O sea, si dentro de todo, yo sé que es mucha chamba y es jodido, pero si dentro de todo, no solo nos gusta lo que hacemos, ¿ya? Yo les propongo este ejercicio. Hay que sentirse orgulloso de lo que uno hace. Entonces, tienen que saber, y si no lo han pensado, piénsenlo y encuéntrenlo, cuál es el valor que ustedes les dan a la empresa. Y no les digo, oigan, hagan su currículum, yo hice estos ahorros. No, no. Tu trabajo, ¿ok? Tu trabajo, ¿qué valor le da a la empresa? Raúl, con lo que tú me has dicho, yo te diría, tu trabajo le da mucho valor a la empresa. ¿Qué valor le da a la empresa? La empresa no te está pagando porque hay que pagarle a alguien, pues, ¿no? Y tú no vas a cumplir 8 horas y que te paguen un sueldo y a las 6 de la tarde me voy. No, le estás dando un valor. Y una vez que encuentren ese valor, siéntanse orgullosos de ese valor. La pregunta es, ¿te sientes orgulloso de ese valor? Yo trabajaba en San Fernando, es una empresa que le da de comer a mucha gente, no que le da de comer, sino que hace alimentos, y yo he visto que hacen alimentos de mucha calidad, alimentos buenos, ¿ok? Y mi trabajo ahí era asegurarme
que el dinero de los dueños esté bien invertido y que las cosas estén funcionando. Y yo le tenía que decir a los dueños todos los meses qué estaba haciendo con la operación y cómo la estaba planificando y qué es lo que estaba realizando y lo que salía todos los meses a los dueños de una de las empresas más grandes del Perú. Y obviamente me sentía muy orgulloso, ¿no? Me sentía muy orgulloso porque tienes que saber el valor del trabajo que estás haciendo. Cuando lo sepas, te va a gustar mucho tu trabajo. Pero busquen eso, busquen tener eso, ¿ok? Encuentren cómo le están dando valor a la empresa. ¿Cómo? Y es más, si además hay un valor hacia la gente, es todavía mejor. Siéntanse más orgullosos. Renzo me dice, yo empecé como operario y me gustó el tema de almacén. Me gusta aprender siempre algo nuevo. Sí, perfecto, Renzo. Pero miren, hasta los operarios, ¿ya? Yo he conocido operarios de almacén que lo único que quieren es entrar a las 8, salir a las 6 y si por ahí descansan, monstruo, y si se comen su pancito en medio del almacén, encima de dos sacos sin que nadie los vea, qué bacán. Y he conocido otros que no, entran, se ponen a trabajar, dicen, oye, un ratito, puedo comer algo y salen, no comen dentro del almacén, que eso no se puede, y después continúan y dan más, y cuando están haciendo se dan cuenta de algo, dan, jefe, mire, he visto esto, yo creo que podemos hacer esto, ya monstruo, hagámoslo. Esa persona, esa persona está orgullosa de lo que hace. Y lo que se necesita en almacenes son personas así, pilas que vean, que hagan, que quieran hacer y que se den cuenta que le están dando valor a la empresa en la que trabajan, que no están yendo ahí para que les paguen, están yendo para dar valor y que lo que les pagan es lo que se están ganando. Además, esto pasa en el Perú, muchas empresas pagan dividendos, pagan utilidades. Pues mientras más eficientes somos, más utilidades ganamos, ¿no? Y Raúl me dice, yo empecé como facturador y ahora soy jefe administrativo de logística y jefe de materias primas. Siéntete orgulloso de lo que estás haciendo. Y eso va a hacer que te guste. Y no te prometo que no te vayas a cansar. No te prometo que no te vayas a cansar. Yo me he cansado muchas veces. Y algunas veces se han cansado de mí. Eso también pasa. Este, pero nada, esa es la manera. Eh, Muchas gracias, chicos. Perdónenme otra vez, yo les pido perdón y pido perdones y ofrezco disculpas por el retraso. La primera vez enseñando en IT que me pasa algo así, yo espero que no me vuelva a pasar. Gracias por la paciencia, gracias por haberse quedado. Se han quedado pocos, pero bueno, gracias por haberse quedado. Creo que el examen lo abren ahorita. Yo que ustedes, si quieren, vayan dando el examen. Así tienen todo fresco, ¿ok? Y si quieren nos tomamos un ratito el martes para revisar cómo les fue en el examen y qué tal les fue, ¿ok? Gracias, chicos. Les dejo con Melissa. Melissa, perdóname. De hecho, hacer tiempo. Sé que les has puesto un video, pobrecito, los has aburrido durante un rato, pero gracias en verdad por la comprensión. Adelante, adelante.